La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. Con ustedes su pastor Samuel Olson. Abramos nuestras Biblias a la segunda carta de Pablo a los hermanos de Corinto. Volvemos al capítulo 10 y entremos en la palabra. Pablo le está hablando a los hermanos de Corinto, pero igualmente nos habla a nosotros. Y su palabra esclarece, es palabra de Dios que abre los abismos internos de nuestra vida ante la verdad, alumbra nuestro ser y nos ayuda a entender nuestro lugar como hombres, mujeres que seguimos al Señor. Hemos tocado algunos de estos versos y algunas de estas frases y las hemos ido elaborando poco a poco, porque tiene que ver con la forma de pensar y las trampas en las cuales podemos entrar o de donde venimos. Y esas trampas son confrontadas por la nueva realidad de que estamos en Cristo. Y porque estamos en Cristo, Él, cuya palabra creó los cielos y la tierra, cuya palabra, porque Él es la palabra, forma al ser humano. Y aunque nos alejamos de Él, cuando venimos, esa palabra vuelve a formar y establecernos en la verdad y en la realidad que es Cristo. Pero Cristo no solamente como hombre de la cruz, como Cristo, la sabiduría, la verdad que sostiene toda la creación. Y por eso es que cuando venimos a Cristo, sufrimos un profundo cambio en nuestro ser y descubrimos que ahora nuestra vida tiene, si puedo llamarlo así, piso. La vida tiene fundamento. La vida se coloca sobre una roca, algo fuerte, y volvemos a sentirnos seguros, reales, sustentados y que vivimos con la fuerza del Espíritu. Entonces venimos a la palabra con algunos detalles que vamos añadiendo. Versículo 4. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de ¿qué cosas? Fortalezas. José Luis le habló a una fortaleza que muchas veces se apodera del ser humano y si no la podemos confrontar, nos domina y a la larga nos destruye. La fortaleza del terror, del miedo ante las circunstancias. Y ese terror se forma por eventos, por palabras, por cosas que se dicen y empezamos a preguntarnos ¿qué haré? Y el alma se vuelve entenebrecida por las circunstancias y necesitamos ver cómo destruimos esa fortaleza, cómo la derribamos, cómo empezamos a devolverle a la vida la paz, la libertad y la bondad de Dios para que podamos caminar en el reino de Dios y no en el reino de las tinieblas o de la oscuridad o del miedo y el terror. Son poderosas para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son estas fortalezas? Versículo 5. ¿Derribando qué? Argumentos, racionalizaciones, pensamientos falaces, cosas que no tienen un fundamento en la verdad. Aquellas
formas de ser y de actuar que a la larga nos llevan a nuestra propia perdición. Empezamos con las armas del Espíritu a derribar poco a poco esos argumentos. Y dos, estoy yendo al segundo porque el domingo pasado y el antepasado hablamos de los argumentos que muchas veces controlan nuestra forma de pensar, ideologías, pensamientos, gustos, emociones, etcétera, que nos derriban o que no nos llevan a lo real. Y derribando toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Ese es parte del problema del ser humano. Cuando el ser humano piensa que tiene la verdad en sí, se separa de Dios y empieza a rechazar y a rebelarse en contra de Dios, quien es la verdad y quien es la justicia, para vivir en su propio camino altivo de orgullo, de autosustentación, de tratar de ser la respuesta a todos los contextos y a todas las situaciones que se puedan presentar, hasta que le llega alguna situación sumamente difícil que no puede atender y se tiene que rendir y humillar delante de Dios. Hay que quebrar esa altivez y esa dureza del corazón para que la persona se rinda delante de Dios, y rindiéndose delante de Él, le reconozca, y reconociéndole empieza a ser humilde y a humillarse delante de Dios y permitir que Dios vuelva a tomar el lugar de Él en la vida de cada uno de nosotros. No es fácil dejar de ser el Dios de nuestra vida, pero llega el momento, y a lo largo de nuestra vida, en que Dios calla al ser humano, quiebra la altivez, nos humilla delante de Él, o nos separamos por completo de Él. Los argumentos derribados por las armas del Espíritu, las armas del reino de Dios, y que empiezan a derribar la altivez del ser humano para que le conozcan y para que se rindan delante de Él. Versículo 5 todavía. Y llevando, ¿qué cosa? Cautivo todo pensamiento a la a la obediencia a Cristo. Oh, qué frase increíble. Se derriban los argumentos, se derriba la altivez, y se lleva cautivo todo pensamiento a a la obediencia a Cristo. ¿Qué frase? ¡Qué increíble! ¿Qué significa? Bueno, cuando volvemos a Cristo, empezamos a tomar conciencia de nuestra forma de pensar, las cosas que pensamos, las cosas que sentimos y que convertimos en pensamientos. No nos importa lo que el otro pueda pensar, pero empezamos a decir, ya va, ese pensamiento que yo acabo de tener, ¿es de Cristo o no es de Cristo? ¿Es justo el pensamiento o es una injusticia lo que estoy pensando? ¿Es veraz lo que estoy pensando o es falso lo que estoy pensando? ¿Son sentimientos sanos o son sentimientos malsanos? Y cuando paso mi forma de pensar por el cernidor de la verdad, el cernidor de la justicia, el cernidor de la bondad, la tomo y la sujeto a Cristo, y me digo a mí mismo y le digo al Señor, ayúdame
a transformar mi forma de pensar en pensamientos sanos, justos, buenos, veraces, y ayúdame a cautivar mi vida a Cristo, llevarlo en cautiverio a Cristo, aunque me revele en mi forma interior y mi pensar interior, y tenga que reconocer que Cristo es el Señor. Y como Señor tiene el derecho de mostrarme, de revelarme lo que es justo y lo que es veraz y lo que es bueno. Y yo tengo que decidir, siendo hombres y mujeres de Dios, si estoy dispuesto a sujetar mi manera de pensar a la voluntad y a la mente de Cristo. Por eso Filipenses, el capítulo 3, dice que toda lengua confesará que llegará el momento en la historia humana que todo ser creado por Dios tendrá, que le guste o no le guste, esté en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, como es eterno, tendrá que confesar que ¿qué? Esa es la confesión. Y cuando digo en mi vida, Jesucristo es el Señor, estoy dispuesto a llevar cautivo todo ¿qué? Todo pensamiento a la ¿qué? A la obediencia a Cristo. Y usted dice, ayúdeme con algo sencillo. Estaba hablando con una persona acerca de su interés en X dama. Y llegamos al momento y él me dice a mí, parece que no me conviene, ¿verdad, pastor? Yo le dije, parece que no te conviene. Pero pastor, el pero es revelarme ante lo que ¿qué? Yo quiero, aunque no me convenga, y ahí es donde tengo que decidir. ¿Qué? Ahí es donde me supedito a lo que es correcto, a lo que es bueno para mí y para la otra persona. Tengo que llevar, ¿qué? Cautivo, ¿qué cosa? ¿Todo qué? Y tengo que pasarlo por el filtro, quien es Cristo, pero si lo dejo allí, quien es Cristo, quizás no entienda. El filtro que como Cristo es verdad, lo paso por verdad. ¿Esto es verdad o es falso? Como Cristo es justicia, tengo que pasarlo por la justicia. ¿Es justo esto o no es justo esto? Tengo que pasarlo por el filtro de la bondad, porque Él es mi bondad, Él es mi paz. Tengo que pasar este pensamiento por la bondad. ¿Esto es bueno? ¿Esto es pacífico o es violento y destructivo? ¿Levantará o destruirá? ¿Fortalecerá o debilitará? ¿Cuál de los dos? Tengo que llevar, ¿qué? Y tengo que agarrarlo, es así. Tengo que agarrar ese pensamiento y ¿qué? Llevarlo, ¿qué? Cautivo, lo amarro a la verdad. Lo sujeto a la verdad. Igual mis emociones, mi rabia, mi violencia interna, mis sentimientos de terror, de miedo, lo tengo que tomar y llevar ¿qué? Cautivo a quién. Aquel quien es bueno, aquel quien le da paz a mi alma, aquel que reconstruye y no destruye, y así por el estilo. Leamos el versículo completo. ¿Derribando qué? Argumentos y toda altivez que se levanta
contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la que. Ahora usted está en Caracas y usted está en Venezuela. Estamos aquí. Es un gran laboratorio lo que estamos viviendo como cristianos. ¿Cuál es el laboratorio? Tengo que preguntarme acerca de lo que me está rodeando en este momento. ¿Esto es verdad o esto es falso? ¿Esto es bueno o esto es malo? ¿Esto es justo o no es injusto? ¿Hago o no hago? ¿Vivo o no vivo? ¿A dónde voy? ¿A dónde sí es que voy? Ahorita toda la ciudad de Caracas tiene que pasar por ese filtro, tiene que pasar por ese cernidor y tiene que estar decidiendo si derriba argumentos, si quita a aquellos que son altivos y no conocen a Dios, y si estoy dispuesto a sujetar y cautivar mis pensamientos y mi vida interna a Cristo, quien es la verdad. Estamos viviendo. Y usted tiene ese deber, y usted tiene esa responsabilidad. Y no simplemente que usted lo decida, porque es como usted ha aceptado el señorío de Cristo en su vida, y Él le ha hecho a usted hijo de Dios. Como hijo de Dios, usted tiene que obedecer lo que le dicta, no solamente su conciencia, sino su conciencia informado y formado en la verdad que es Cristo Jesús. Aleluya. Yo no sé si a algunos no les gusta eso. Porque el problema es cómo vives. ¿Qué es tu vida? ¿Cómo es mi forma de ser? ¿Cómo es mi forma de vivir? ¿Y cómo manejo yo las circunstancias que me rodean? Entonces seguimos. Ahora saltamos por un momento, y después que yo termine lo que voy a decir en Efesios, volvemos al versículo 11. ¿Ok? Volvemos, Efesios 6, versículo 10. En estos momentos y en esta clase de tensión que acabo de describir, porque esto es una lucha que toda persona la tiene que llevar a cabo. Estamos viviendo en una tensión interna. La sociedad está viviendo en una tremenda lucha personal, si puedo personalizar lo que es sociedad. Estamos viviendo en realidades que nos hacen pensar todo lo que hacemos, o ahora hay algunos que simplemente alguien le dice algo y se los lleva al viento y van por allá. Bueno, no tienen la fortaleza de pensar. Y simplemente le dicen, pastor, ¿qué piensa usted de eso? Alguna vez me dijeron, ¿y qué piensas tú? Porque yo tengo que pensar por ti si vives en la verdad. La verdad te lleva a esto, la justicia te lleva a esto, lo bueno te lleva a esto. ¿Qué piensas tú? ¿Por qué? Porque el Señor nos ha creado a su imagen y semejanza, y tienes la capacidad de pensar, de filtrar y de chequear todo lo que haces y todo lo que piensas y la forma en que puedes estar viviendo. Pero todos vivimos en esta tremenda lucha y tensión personal, y no solamente por la acción actual, sino en muchas circunstancias constantes de la vida. Así que Pablo nos dice que, por lo demás, hermanos, ¿qué dice? Fortaleceos en el Señor, ¿y qué? En el poder de ¿qué? De su fuerza. Ok, y luego dice para el día malo. Veamos el versículo completo ahora. Efesios, el capítulo 6. Versículo 13. Al decir fortaleceos, quiere decir que también me va a decir cómo es que yo puedo fortalecer mi vida y cuándo es que debo de fortalecer mi vida. Así que ahora me da la respuesta. Por tanto, ¿qué? Tomad ¿qué? La armadura de Dios para que podáis ¿qué?
resistir, ¿en qué? En el día malo. Y habiendo acabado todo, ¿qué? Pablo, hay momentos en que uno se siente, oye, qué día tan sabroso pasé. Y al día siguiente le llega un ¿qué? Un día ¿qué? ¿Y por qué me pasa esto? Porque la vida es así. Podemos pasar una semana, 2 semanas, nos vamos de vacaciones, nos vamos por aquí, nos vamos al campamento, nos vamos al retiro, nos vamos a otra parte del mundo, lo que sea. Hay esos días tremendos y después vuelvo a mi realidad, que es cotidiana y difícil, pero hay momentos en que de verdad es un día que malo. Para que podáis resistir, ¿qué? ¿En qué? ¿En el día qué? Malo. Y resistiendo en el día malo, ¡ay, no aguanto más! Sí puedes aguantar. Otro día, sí. Pero cuando todo haya acabado, ¿qué? ¿Está qué? Hay rachas en la vida que pueden ser largos y uno piensa que uno no puede manejar la situación. Y hay otras veces que pasa con cierta rapidez y uno dice, oye, por fin estoy en paso. Pero el hecho es de que sea corto o largo, que cuando ese tiempo malo termine, te encuentre ¿qué? Firmes, fuertes. Pero para ello, para fortalecerte, te tienes que poner lo que Pablo llama ¿qué? La armadura. Ok, vamos a la armadura. Lo empecé la semana pasada y vamos a seguir un poquito más y seguimos, ok. Versículo 14. Estad pues ¿qué? Firmes, ceñidos vuestros ¿qué? Lomos, ¿con qué cosa? Con la verdad. Ok. Ellos en ese tiempo se ceñían los lombos, era como una cintura en que tomaban las faldas de la ropa, se las subían para poder caminar rápidamente. Pablo está diciendo, toma y cíñete para que tú puedas manejar la situación con cierta facilidad. Y para ceñirte tu cintura tiene que ser ¿qué cosa? ¿Qué dice? ¿Qué? La verdad. Okay. Aquí hay varias respuestas o varias palabras que tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué es la verdad? La verdad es lo que sustenta con claridad todas las cosas. La verdad es la realidad. La verdad es la fortaleza del alma que te mantiene íntegro. La verdad es aquella en que empiezas a vivir en la sinceridad, en la fidelidad y obedeces a una realidad espiritual trascendental en tu vida y te mantienes honesto en todo sentido de la palabra. Nuestra armadura, que es la verdad, es aquel quien dijo, yo soy ¿qué? El camino y yo soy ¿qué cosa? La verdad. Cuando llego a rendirme delante de Dios, a humillarme delante de Dios, estoy diciendo que no solamente es el hecho de que Él me libertó del pecado y de la maldad, sino que su Espíritu viene a morar en mi vida y yo necesito aprender a vivir en la verdad, en lo que es real, lo que es comprobable. Y el problema de muchos cristianos hoy día es que viven en una facilidad, viven de experiencia y sentimientos, pero cuando uno les cuestiona lo que están pensando y lo que han dicho, se sienten mal y molestos porque no están dispuestos a vivir en la verdad. Viven en su
falsedad o su engaño y no están dispuestos a confrontarse o ser confrontados con la verdad. Y solamente la persona humilde de espíritu puede decir gracias porque alguien me confrontó y me dijo la verdad. Y eso me esclarece y me está dando luz para que yo pueda reformular toda mi forma de pensar y de ser en cuanto a un tema o en cuanto a una manera de vivir. Voy a decir algo que yo sé que trae colas y quizás alguna dama o algún varón se va a sentir mal y se va a sentir ofendido, molesto, porque Samuel haya dicho eso. ¿Saben que las relaciones íntimas sexuales prematrimoniales traen una cola de situaciones difíciles? ¿Qué está diciendo, pastor? ¿No puede haber relaciones prematrimoniales? Si usted quiere sentirse mal y vivir confundido emocionalmente, espiritualmente, siga. Pero si usted se dedica a relaciones sueltas en la calle o con otros y no se mantiene en la pureza íntima de su vida, a la larga eso le va a traer problemas y le va a doler y se va a sentir mal. Le di mi cuerpo a esta persona y se burló de mí. Y me dejó. Me dijo, me voy a divorciar, me estoy divorciando de esta mujer. Así que tú y yo podemos decir esto y aquello y hacer esto. Y inocentona, o al revés, creyó todas las dulzuras de él o de ella, porque hoy día ellas también son agresivas. Y se va el tipo o la tipa y la deja engañada o engañado. Bueno, muestro un botón, ese tipo de cosas. Personas que están moralizando, pastor. Yo estoy diciendo que relaciones prematrimoniales traen mucha cola. Y si usted no quiere toda esa cola, déjelo y viva para que cuando usted se case sea feliz y que no hayan sombras sobre la vida suya de antaño. Ay, alguien va a querer, el pastor dijo, no ve, yo te dije todo el tiempo. Yo no estoy hablando de esa manera. Estoy hablando de que cuando no se pasan por ciertas verdades en la vida y se vive en ciertas verdades, hay las referencias y hay las consecuencias de esa clase de vida que puede ser otro tema de la vida. Estoy tomando un temita, que hoy día es un temita ante la cosa que vivimos. Pablo está diciendo, necesitas que armarte y vivir en qué cosa, en la verdad. Eso debe ser tu imagen y tu realidad, tu forma de ser, en que cuando caminas por allí, alguien puede decir, en esa persona puedes creer. Esa persona es veraz. Y que esta persona que dice la verdad y la dice con amor y con esto y con lo otro, pueda venir y decirle, mira, no te conviene lo que estás haciendo, te hace daño.
Y la persona... Pero a la larga dice, oye, gracias a Dios que me habló. Gracias a Dios que me dijo porque me desperté ante el engaño en el cual yo estaba viviendo. Eso me lo permite. Usted dice, pero hay gente cristiana que son veraces. Sí, es verdad, porque tienen una formación desde chiquitos en la verdad y andan allí. Pero mayores o mejores que cuando el fundamento de la creación, la verdad, Jesucristo, quien es la verdad, la palabra veraz, viene a formar mi ser y mi forma de pensar. La verdad no depende solamente de que yo sea veraz, sino que tengo la fuente de la verdad morando en mi vida, y eso me da una fortaleza y puedo enfrentar situaciones cualquiera y decir, yo no me voy a rendir al engaño ni la mentira, yo voy a vivir en la verdad porque Él está conmigo, Él mora en mí y me llevará de la mano, y aunque ande por momentos sumamente difíciles y dificultosas, aunque tenga que sufrir por la verdad, estoy en paz. Porque puedo levantar mi mente en alto y vivir en la verdad. ¿Están conmigo? Oye, estoy tocando callos. Ok. ¿Vestidos de qué? ¿La coraza de qué? Ahora, yo podría sacar, ahorita los tengo todo escrito ahí, una litanía de versículos acerca de la verdad. Y el domingo que viene se los pongo ahí en la pantalla, pero tenemos que seguir. Usted dice, ¿está en la Biblia? Sí, la Biblia. No sabe, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y no lo pienso. ¿Qué significa eso? Cuando la verdad viene a morar en mí, eso alumbra toda mi existencia y tengo que salir del engaño, de la mentira, en todo aspecto de la vida y vivir veraz, sincera, fiel y confiadamente, porque vivo en la verdad y no engaño, no me engaño, y permito que Dios siga formando mi conciencia y mi forma de filtrar todo lo que me rodea. Seguimos al segunda arma del Espíritu. ¿Y vestido de qué? ¿De la qué? De la coraza de la justicia. ¿Qué es justicia? Encierra muchas cosas. Esta persona es justa. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Esta persona es qué? Legal. Ok, sí. ¿Qué más? Correcta. ¿Esta persona es qué? Hace bien todo lo que le toca hacer en la vida. Es responsable. Es responsable por sí mismo. Es responsable por su familia, es responsable en su negocio, es responsable en su proceder en la sociedad. Es íntegro. A esta persona le hago así y hay fuerza allí porque es justa. Y aunque su vara de justicia me haga a mí perder algo porque me está diciendo no estás siendo equitativo, no estás siendo justo con los demás, me doy cuenta que Él me está diciendo lo que es justo y lo que es verdadero, lo que es legal, y necesito ajustarme a la ¿qué? A la justicia. ¿Y por qué hay jueces de justicia? Porque tengo confusiones, voy a un juez y presento mis argumentos, etcétera, y el otro presenta sus argumentos. Como yo no puedo ver bien y el otro no puede ver bien, yo creo que una persona imparcial haga ¿qué? Justicia. Y quizás me digan, mira, es mejor que pierdas un poquito, pero que vivas en paz.
La justicia es parte de la fortaleza de la vida cristiana. Sé que trato de vivir justamente, vivir en la justicia de Dios. Cuando llego a Cristo, su nombre bíblicamente es justicia, porque Él es el juez de la historia. Él es el juez ante el cual usted un día se postrará. Pero como Él es juez y aún es eterno, y yo le he invitado a morar en mi vida, Él quien es justo hace justicia y me hace ver la justicia, y aunque el malo es injusto, yo sé que Él hará ¿qué? Justicia, porque mora en mí, pero también me da conciencia de lo que es justo y me visto de la justicia de Dios. Y si soy justo, el otro se confrontará su injusticia con mi justicia y tendrá que lidiar con eso y tendrá que pelear en su propia mente si está dispuesto a reconocer lo que es justo o no. Pero yo puedo decir, mi coraza es ¿cuál? ¿Mi coraza es qué? Justicia. La coraza de la justicia. Ahora es porque esa justicia se hizo carne y habitó entre nosotros, asumió la cruz en nuestro lugar para hacer ¿qué cosa? Justicia entre Dios y los hombres. Y como usted no tiene mérito alguno para estar en una relación con Dios, porque usted y yo nos hemos separado de Dios, lo único que podemos hacer es doblegar nuestra altivez personal, nuestra egocentricidad, nuestro sentir de que somos autosuficientes, y me postro delante de quien fue a la cruz del Calvario y dio su vida como hombre Dios para cancelar la deuda moral suya, el poder del pecado en la vida suya, y lo único que usted puede hacer es maravillarse de la justicia de Dios hecha en la cruz del Calvario, y que allí el Cordero de Dios le perdonó, le hizo a usted justo en Cristo, le imputó la justicia de Él, y usted simplemente es perdonado y justificado delante de Dios. Aleluya. Justificados, pues, para con Dios por medio de la fe, en la obra de Cristo, tengo ¿qué? Paz. No tengo que avergonzarme ya de nada, porque Él es mi paz, Él es mi justicia. Y aunque yo reconozco que no valgo nada y no merezco nada, y la gente puede decir, ese es esto, pero yo digo, sí, pero ahora estoy en Cristo. Y mi vida ha sido transformada, y mis hechos, mi manera de ser, mi manera de hablar, mi manera de vivir, serán la contra de toda acusación de los demás, porque ahora que estoy en Cristo, yo puedo decir, soy libre, y no hay condenación para los que ¿qué? Están en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Aleluya. ¿Vestidos de qué? Ok, fortaleceos en qué cosa? ¿En la qué? ¿Qué decía el versículo? Por lo demás, hermanos míos, ¿qué? Fortaleceos. Ok, Señor, dame fuerza, Señor, dame fuerza, Señor, dame fuerza. Eso no es lo que dice. Tu fortaleza está en la armadura que Él te da, en las armas del Espíritu. Y la primera parte de esa armadura es vivir en qué cosa. ¿Qué dijimos? Versículo, ¿vivir en qué? No, la justicia no. La primera es ¿qué? El cinturón de ¿qué? De la verdad. Vivir en la verdad. Esa es mi fortaleza.
dirán la mentira, dirán el engaño, dirán miles de cosas, harán miles de cosas, pero ¿qué cosa? Por lo demás, me fortalezco en la verdad. Y segundo, me fortalezco ¿en qué? Otra arma del Espíritu. ¿En qué? En la coraza de qué? De la justicia. Usted dice, lléveme, pastor, al presente con eso. Bueno, usted sabe cuál es la frase que decimos constantemente, que es muy bíblica. Se han perdido los valores. Y entonces, ¿cuáles? Los valores. Los valores. Bueno, la palabra valor significa las cosas importantes de la vida. Se han perdido las cosas importantes de la vida. Yo puedo perder este banco, yo puedo perder mi carro, todo eso es pasajero, pero hay algunas cosas que son de absoluta importancia en la vida. Sea que yo tenga muchas cosas, o poquitas cosas, o ninguna cosa, o que esté solo o acompañado y rodeado de gente, hay cosas que son más importantes para mi vida. ¿Cuáles son? La verdad. Ese arma del Espíritu es el valor. ¿Cuáles valores? La verdad. Otro valor, la justicia. ¿Qué es lo que queremos en Caracas, en Venezuela? ¿Qué? Justicia. La justicia. ¿Y qué más queremos en Venezuela? Paz. Pero de las que hemos hablado. Primera arma, claro que queremos paz. ¿Verdad? ¿Queremos qué? Verdad. Y segundo, queremos justicia. Ok, usted, pastor, está siendo político. No, estoy hablando de lo que dice la palabra, de lo que dice la Biblia. Cuando hablamos de estas palabras, derechos que están fundados en valores, estamos hablando de una vida fundada en los valores y el poder del Espíritu. No es simplemente hablar en lenguas y hacer milagros. El poder del Espíritu es vivir en número uno, la verdad. Y segundo, ¿vivir en qué? La justicia. El domingo que viene, tercero, cuarto, quinto y sexto. ¿Ok? El cristiano se fortalece si usa estas armas del Espíritu y vive en estos valores. Así que puede enfrentar circunstancias porque se fortalece en aquello que tiene su fuente en Dios. Y Él viene a morar en nosotros, y siendo que viene a morar en nosotros, es una fuente inagotable, que en los momentos más difíciles para la abuelita que está aterrada, ¿dónde está mi hijo? Tiene la fuente inagotable, pero tengo paz para con Dios. La fuente inagotable, mi hijo me engañó, pero Señor Dios, vivo en la verdad. Y tú me vas a ayudar a discernir lo que es veraz y poder hablar con la verdad. Señor, yo quiero la justicia, enséñame a hacer justicia, a vivir en lo que es justo, etcétera, 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 etcétera. Bien, repita conmigo. Señor, quiero estar firme, pero para estar firme tengo que vivir en la verdad y tengo que vivir en la justicia. Hazme veraz, hazme justo, pero sé que esto depende de que el eterno Dios haya venido a habitar en mi vida y que habitando en mi vida me enseñe a vivir en la verdad, me enseñe a vivir en lo que es justo, me enseñe a vivir en paz, me enseñe a mantener una comunión contigo. Aleluya, aleluya, aleluya. Fue el mensaje de la palabra de Dios expuesto por el pastor Samuel Olson de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.